Le damos la bienvenida a quienes hoy nos visitan. Amén. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cuidado los cielos delante somos. Como que cada quien se sienta allá en un lugarcito, nos faltaba para los hermanos que no fuera, hermanos que no. Aleluya. Me da gusto verlos. Gloria a Dios porque Dios nos ha permitido la vida un día más y porque su misericordia es muy grande, hermanos. Porque estamos viviendo días difíciles y peligrosos y Dios ha guardado nuestras vidas, hermanos. No hay otro motivo más grande que la vida, amén, que la salud, que la familia esté bien, que tengamos el sustento. Eso lo da el Señor, amén. Él por su misericordia nos tiene en este mundo. Hoy quiero hablarles de un tema, hermanos, que viene en el Salmo 27. Quiero hablar del rostro de Dios, cómo buscar el rostro de Dios, por qué Dios voltea su rostro, su cara. Lo vamos a ver a través de la palabra. Vamos a ir al Salmo 27. Vamos a ir al Salmo 27 y vamos a leer del versículo 7 al 9. Cuando todos lo tengan me dicen amén, por favor. Salmo 27. Lorena. Amén. Pásasela ya que me diga a mi esposo que hago al tiempo, por favor. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cuando la palabra aquí habla del rostro, hermanos, es la cara. Es la cara, amén. Y vemos en este salmo cómo el rey David clamaba a Dios pidiendo que no escondiera su rostro. Es un salmo muy conocido, ¿no? Porque me parece que en el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Dios, el rey David, hermanos, está hablando en este salmo, habla de que Dios es su luz y es su salvación. Y habla de una manera tan profunda de Dios, hermanos, en este salmo, de esa protección. El rey sabía que cuando nosotros pecamos, Él voltea su rostro, o sea, no nos mira, en pocas palabras, pues. Voltear el rostro es que Dios no nos esté viendo, hermanos. Por eso Él dice, no escondas tu rostro de mí, o sea, no dejes de mirarme, Señor, porque, hermanos, si Dios no nos mira, hermanos, eso es lo último que un hijo de Dios puede pasar. Los ojos de Dios, dice, y los oídos del Señor están atentos al clamor de sus hijos en la tierra, ¿no? Los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Dios está viendo todo, pero que Dios quite su mirada de nosotros es lo peor que nos puede pasar a nosotros, hermanos. Porque Dios, su mirada, hermanos, es como esa aceptación de que sí, te estoy viendo, ¿no? Te estoy poniendo atención, tengo cuidado de ti. Entonces el rey sabía que si él pecaba, Dios voltearía su rostro, voltearía su cara de él. Y creo que si alguien experimentó el haber pecado y que Dios no lo volteara a ver fue el rey David, ¿no? Él vivió esa experiencia de que el rostro del Señor no lo volteara a ver. Acuérdense el pecado que cometió el rey David. Cuando cometió el pecado de adulterio con Bersabé, cuando cambió un tiempo y cuando pues asesinó a Urías, el esposo de Bersabé, porque él lo mandó matar prácticamente. Entonces, él sufrió ese dolor de que el rostro del Señor no lo mirara. Imagínense, él vivió eso. Y acuérdense cómo el rey decía, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, porque él sabía que había perdido algo tan importante que era la relación que tenía con el Señor, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios.
porque lo que Dios le mandaba, él hacía. Pero también era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que cometió muchos errores, que tuvo muchas fallas, pero cuando tuvo esa experiencia con Dios, ya no volvió a cometer el pecado de adulterio. Sí, sus manos derramaron mucha sangre porque era un hombre de guerra, porque Dios lo utilizó para libertar al pueblo. Y a él no se le permitió construir el templo porque sus manos habían derramado mucha sangre, pero le fue dada la promesa que su hijo iba a construir el templo y lo hizo el rey Salomón. Y también le dio la promesa de que iba a haber siempre un rey de su descendencia. Y vemos a través del tiempo cómo los reyes, la mayoría, hizo lo malo delante de Dios. La mayoría de los descendientes de David hizo lo malo, hasta que nació Jesús. Aleluya, porque Jesús es de la descendencia de David. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces es por la gracia que nosotros estamos aquí. Amén. Entonces miren, ustedes han leído desde el principio en Génesis cómo Dios buscaba el rostro de Adán cuando Adán pecó, ¿se acuerdan? Que Adán cometió el pecado de desobediencia y se escondió porque el pecado hace que nosotros nos escondamos. Apartamos el rostro de Dios. Ahí nosotros apartamos el rostro de Dios. No tenemos cara para voltear a Dios cuando cometemos el pecado. Eso fue lo que sucedió con Adán. Y Dios buscaba su rostro. Pero Dios ya sabía lo que había sucedido. Entonces, ¿qué pasó? Sale escondido entre los matorrales, ahí entre los árboles, cubierto con las hojas de higuera y todo el suceso de Adán y de Eva, pues ya lo conocemos en las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios esconde su rostro de nosotros, hermanos? Imagínate, estamos en desgracia, lo voy a decir, porque la gracia es la que nos salva. Entonces, si estamos sin gracia, ¿cómo estamos? Desgraciados, hermanos, somos desgraciados. No tenemos la gracia de Dios. Entonces, miren, aquí vemos cómo el rey sabía y entendía, y él decía tan profundamente: Dios, no apartes tu rostro de mí. David lo entendía. Hermanos, tenemos la bondad de Dios, tenemos la misericordia de Dios. Es tan grande, hermano, y podemos ver el rostro de Dios. La palabra dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice que nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Lo vamos a leer. Pareciera y dijera, bueno, ¿lo vemos o no lo vemos? ¿Lo podemos ver? ¿No lo podemos ver? Cualquiera diría, bueno, ¿cómo vamos? San Juan 1, 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿verdad? El rostro de Dios. Acuérdense que cuando Moisés fue a tener su encuentro con Dios para que le fueran dados los 10 mandamientos, él no vio el rostro. Dios hablaba con él. Dice que la gloria de Dios es tan, vamos a decirlo así, tan poderosa que nadie puede ver el rostro de Dios. Acuérdense que dice que era un resplandor, ¿no? A Jesús lo vimos hecho carne, San Juan 1:18. A Jesús lo vimos hecho carne. Sí, al Espíritu Santo vimos una paloma. Bueno, los que estuvieron ahí vieron una paloma. Y hay muchas manifestaciones en la Biblia que hablan cómo Jesús se puede manifestar hecho carne. Un ángel se puede manifestar, lo puedes ver. Pero a Dios nadie lo ha visto porque Dios es espíritu, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver cara a cara? Cuando seamos transformados de este mundo, de este cuerpo pecador. Amén. Entonces en San Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Y es Jesús el que nos viene y nos muestra al Padre cuando le dijo a los discípulos, o sea, el Padre está en mí y ustedes van a ver al Padre en mí. ¿Cuándo le veremos? Es que no has entendido, le dijo así, no has entendido que si me ves a mí, ves al Padre, le decía Jesús a sus discípulos. Entonces, si tú ves a Jesús, estás viendo al Padre. Tal vez no lo estás viendo como ver de frente a esa persona, pero hoy vamos a ver cómo podemos acceder a ese encuentro con Dios, a ver su rostro. Miren, la palabra de Dios dice que sin santidad
nadie verá al Señor, ¿verdad? Para ver el rostro de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que vivir en santidad. ¿Cuándo le veremos? Vamos a ir, Dios es espíritu, como les decía, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Miren nada más lo que dice aquí. La santidad, hermanos, nos hará ver el rostro de Dios. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la santidad es la que hará que nosotros veamos el rostro de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. ¿A quién? A Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto, hermanos, es una promesa para nuestras vidas, ver a Dios cara a cara. Dios es espíritu, no lo podemos ver, lo podemos sentir. Y a través de las escrituras es donde nosotros vamos a ver al Señor. Entonces, cuando seamos transformados de este cuerpo, cuando seamos ese espíritu, vamos a estar de frente al Señor. Por eso, hermanos, cuando una persona fallece, en el momento en que la persona fallece, hermanos, en que su espíritu, su alma van con el Señor, ya saben que hay Dios. Aquí en la tierra no lo podemos ver, nuestra carne no lo puede ver, pero el espíritu sí lo va a poder ver. Amén. Ese momento llegará, hermanos, ese momento va a llegar. Seremos transformados. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Hermanos, una de las cosas que suceden cuando uno vive de una manera honesta, limpia, lo voy a hablar en lo secular, en la vida, en lo cotidiano, en el diario vivir. Cuando tú estás viviendo con una conciencia limpia, tú puedes andar con tu cara levantada. Díganme, ¿cierto o no? Tú puedes ir a cualquier lugar con tu cara levantada, ¿sí? Cuando tú sabes cómo estás viviendo. Cuando el pecado está en tu vida, el pecado te esconde, como les decía al principio, entre Adán y Eva. ¿Qué hicieron cuando cometieron el pecado? Se escondieron. Se escondieron, hermanos, porque el pecado hace que te escondas. Dios está su rostro siempre volteando para acá, porque Dios, su rostro está, si dice que Él está desde los cielos buscando a algún entendido que le crea, ¿verdad? Entonces, es la fe la que nos va a llevar a ver el rostro de Dios. Una de las cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos limpiamente, hermanos, podemos andar con la cara derecha. Cuando alguien comete alguna falta, ¿qué es lo primero que haces? Agachas el rostro, ¿no? Escondes la cara. Pero, ¿saben por qué? Miren lo que dice el proverbio. Proverbios 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Qué quiere decir cuando tú estás alegre? Cuando estás en paz. Cuando el Espíritu Santo de Dios que mora en ti te hace sentir el gozo y la paz. Entonces tú andas y luego lo primero que te dicen, ay, qué radiante te ves, qué bien te gusta tu rostro. Todo se refleja en el rostro, hermanos. Acuérdense que cuando Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda, ¿qué hizo? Su rostro decayó. O sea, su rostro obviamente se enojó, se agachó, quitó el rostro del Señor. Cuando algo no te gusta, lo demostramos en el rostro. Algo te molesta, hermanos, si es en el rostro. ¿Por qué creen que los artistas van a estudiar para las academias? Porque ahí les enseñan las gesticulaciones, cómo estar contento, cómo estar enojado, cómo estar triste, cómo estar alegre, para poder interpretar un personaje. ¿Verdad? Pero los que estamos en Cristo no somos artistas, sino que el gozo del Señor se refleja en tu rostro y puedes andar con la cara en alto viendo
al cielo y viendo a todos a los ojos, porque la paz de Dios está en tu corazón y porque sabes que lo que estás viviendo es correcto. Entonces, miren, vemos que ese corazón alegre va a hacer que tu cara esté siempre ahí enfrente, no vas a esconder el rostro para nada. Entonces, hermano, cuando somos honestos delante de Dios, yo hablé ahorita delante de los hombres, pero delante también, obviamente, que si eres honesto delante de los hombres, tienes que ser honesto con Dios, principalmente con Dios, porque Dios conoce las intenciones del corazón, porque nada hay oculto para el Señor, porque todo es manifiesto delante de su palabra, delante de su presencia. Miren, hermanos, cuando eso sucede, nosotros podemos presentarnos con esa cara levantada y buscar ese rostro divino del Señor que fue desfigurado por nosotros. Acuérdense que en el libro de Isaías habla de cómo Jesús quedó desfigurado y cómo no le veremos ya, dice, no le veremos de esa misma manera, porque ya sufrió el oprobio y todo lo que sufrió el Señor. Entonces, acuérdense que nos pintan una imagen de un Jesús con unas 3 gotitas de sangre, pero la Biblia dice que su parecer no era humano, que fue tan golpeado que fue desfigurado su rostro. Entonces, el rostro del Señor, hermano, ¿cómo estuvo? Ensangrentado, desfigurado por causa de nosotros. Y miren, vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 54, perdón, en el capítulo 53, dice, en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego en el 2 dice, antes de eso dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más, sin atractivo para que lo deseemos. Aquí dice, escondimos su rostro de él. Acuérdense que el Señor Jesús, ¿cuánta gente lo seguía? Multitudes. Y lo seguían mucho por la comida, mucho por los milagros. Pero el día que fue encarcelado y que fue exhibido públicamente, muchos le voltearon el rostro. Esos mismos que le seguían al Señor, voltearon el rostro, o sea, voltearon su cara. O sea, se les olvidó todo lo que Dios les dio, todo lo que el Señor hizo y voltearon su rostro, es lo que está diciendo en este versículo. Porque a veces, hermanos, le volteamos el rostro a Dios. A veces estamos pasando algún proceso en nuestras vidas y no buscamos el rostro de Dios, buscamos cualquier otra alternativa y allá lo último, cuando no te funcionan las cosas, entonces buscas a Dios, buscamos a Dios. Cuando ya no hallamos la salida, ¿no? Porque a veces no queremos el compromiso, a veces no queremos, ay, no, yo no voy a ir a la iglesia, estoy muy joven, la iglesia es para los viejitos. No, hermanos, gloria a Dios si conocemos al Señor desde los inicios de nuestra vida, la juventud, porque nos vamos a evitar muchas broncas y vamos a estar todavía llenos de energía para poder servir al Señor. Dios esconde su rostro. ¿Cuándo esconde el rostro el Señor, hermanos? Cuando Dios voltea su cara, porque a la palabra aquí de rostro es su cara, así, su cara. Entonces lo voltea. Cuando Dios voltea, vamos a ver unos ejemplos cuando Dios voltea el rostro. Vamos a ir al libro de Isaías. Por la iniquidad, hermanos, Dios voltea su rostro, no nos mira por causa de la iniquidad. Vamos a ir al Isaías 54 primero. Isaías 54, versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero por misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, el Redentor. Aquí por causa de la ira, Dios se enoja, porque Dios se enoja. ¿Quién sabe que Dios se enoja? Dios se enoja. Pero yo les compartí a los hermanos ayer en Liwi, el viernes,
La ira de Dios es una ira divina, hermanos, que no se compara con la ira del hombre. Por eso dice la palabra, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira en el hombre te puede llevar a cometer tantas cosas, tantas maldades, pero la ira de Dios no dura para siempre, dice la palabra. Su misericordia sí dura para siempre. Entonces el Señor se enoja porque somos desobedientes, porque somos rebeldes, porque somos insensatos, porque somos malagradecidos, porque somos indiferentes, indolentes, porque no hacemos su voluntad y Dios se enoja. Pero es tan bueno el Señor que luego nos da otra oportunidad, nos permite seguir adelante. Vamos a Isaías 57. Isaías capítulo 57, versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Por la iniquidad, hermanos, el Señor esconde su rostro. O sea, la iniquidad, hermanos, es la suma maldad del hombre. Es cuando ya cometiste muchos pecados y ya no hay poder humano que te haga volver, sino que cada pecado que vas cometiendo va quedando en el espíritu. Heredas pecados de tus antepasados, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, porque se heredan hasta la 4ª generación, dice la palabra. Entonces esa iniquidad va al espíritu. Y la gente, hermanos, se hace una dureza en el corazón que la gente ya no busca a Dios. Y Dios, hermanos, Dios por la iniquidad, por esa maldad voltea el rostro, no te mira. Acuérdense, ya la iniquidad que va al espíritu ya se cauteriza el corazón. Es solamente Dios ahí puede quebrantar un corazón así, solamente Dios, a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Isaías 59, versículo 2. Por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Acuérdese, la iniquidad hace división entre el hombre y Dios. ¿Por qué vino Jesús? Porque se multiplicó la maldad en el mundo. Y por eso tuvo que venir Dios a través de su Hijo a morir en una cruz para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Señor. Porque era tanta la maldad, tanta la iniquidad cometida, que no era la única manera, hermanos, de ser salvados. Porque ya no había sacrificio que pudiera limpiar los pecados del mundo. Tuvo que venir el Señor Jesús y hacerse humano, y hacerse hombre, vivir como hombre y sufrir la muerte de la cruz, la vergüenza, para poder darnos a nosotros la libertad que hoy tenemos. Si nosotros, hermanos, si Jesús no hubiera venido, siguiéramos muriendo en la iniquidad, en esa maldad. Gracias al Señor por su Hijo. Cuando provocamos a ir al Señor, como lo decíamos al principio, Él esconde, Él voltea su cara, Él voltea su rostro, hermanos. Isaías, capítulo 65. Versículo 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. O sea, en la misma cara de Dios. A veces queremos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Si creemos que vamos a engañar a Dios o que lo vamos a hacer tonto, no. Dios no puede ser burlado. Los que nos hacemos tontos somos nosotros haciendo las cosas creyendo que podemos ganarle a Dios. Hermanos, Dios lo sabe todo. Amén. Y aquí dice que este pueblo en su propia cara lo provocaba a ira. Hace días, platicando con un hermano, pues yo hablándole, exhortándole, le dije que había un mandamiento en Hebreos 10:25, que dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Sí, me dice, lo sé. Ese es el problema, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y cometemos el pecado de omisión.
Que tú no lo sepas te da a ti todavía una ventaja que diga el Señor, ay, mi hijo no conoce. Pero cuando ya conocemos, hermanos, la verdad, cuando ya hemos conocido a Dios, no tenemos justificación, sino una horrenda expectación de juicio. Cuando tú ya conoces al Señor. Por eso yo quise hablar este tema hoy, hermanos. Miren, bueno, ahorita voy a leer otro más, por causa de la cual Dios esconde su rostro, por la idolatría, hermanos. Vamos al Salmo 10. Salmos 10, versículo 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjense. El malo por la altivez de su corazón. Porque hay gente que se cree superior a Dios. Hay gente que lo tiene por sus propios méritos. No, Señor. Dice 1 Corintios, capítulo 29, del versículo 11 al 14, dice que de Dios proceden todas las riquezas y el poder, y que a Él hace poderoso a quien Él quiere, y Él le da riquezas a quien Él quiere, pero de lo que le recibimos de su mano damos. O sea, todo es del Señor. Nuestra vida es del Señor. Y a veces le negamos al Señor nuestra vida. No, Señor, no te metas, aquí es mi vida y así la quiero vivir. Hay gente que así vive. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? Dijo que todo lo que tenía era por él, por sus méritos, por su poder. Pero Dios lo hizo estar 7 años viviendo como un animal, como una bestia, comiendo, viviendo en la tierra. Le salieron uñas largas en los pies y en las manos y el pelo largo. Hasta que un día volteó al cielo, entró la cordura en él y dijo, pidió perdón al Señor y dijo, ahora reconozco quién es Dios, en pocas palabras. Y Dios nos va a hacer andar como animales a veces, hermanos, en nuestros razonamientos, viviendo como animales. Pero va a llegar un día que por su misericordia va a hacer que volteemos el rostro. Esa es la misericordia de Dios. Dios nos puede consumir en un instante, pero es más grande su amor todavía, que Él nos permite la salvación. Y a veces nosotros no valoramos lo que Dios nos está dando. Porque Él te está dando la vida, porque quiere usar tu vida, porque eres un instrumento útil para el Señor, porque Dios quiere que tú vayas y lleves las buenas nuevas de salvación. Te está permitiendo una vida y te está dando dones, te está dando regalos el Señor. Pero a veces nosotros, pues, en nuestros razonamientos, entenebrecidos, que no hay luz, pensamos que todo lo merecemos. Y que todo, sí merecemos muchas cosas, pero te las tiene que dar el Señor. Porque el diablo también te va a ofrecer. Y te va a ofrecer cosas muy atractivas, muy a la vista, muy buenas. Pero acuérdense, el mundo entero está bajo el maligno. Él es el que está aquí en la tierra. Tiene autoridad de parte de Dios, lo autoriza para muchas cosas. ¿O no fue así que Dios le permitió que tocara a Job? ¿O no fue así cuando le dijo a Pedro, Satanás nos ha pedido para zarandear? Dios te va a permitir que haga cosas. Lo único que no va a permitir es que toque tu vida. Eso es lo que Dios guarda, tu vida. Amén. Mi vida. Entonces, por la idolatría, hermanos, Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 14. Vamos a leer versículos 7 y 8. Ezequiel 14, versículo 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé yo mismo. Yo responderé yo mismo, dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarnio y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Yo Jehová le responderé por mí mismo. La idolatría, hermanos, aguas. Hay idolatría en el corazón del pueblo. No te estoy diciendo que estés adorando a un ídolo, pero si ponemos cosas delante de Dios, se convierte en un ídolo. Porque de Dios es el honor y la gloria. Y Él es el primero y el último.
O sea, no puedes poner a Dios a lo último porque Él es el primero y es el último. Porque a lo mejor no lo pones en primer lugar, pero Dios te da la oportunidad y al último allá también lo vas a encontrar. Amén. Él es el primero y es el último. Él es el principio y el fin. A lo mejor al principio de tu vida no lo pusiste, pero allá al final de tus vidas vienes y tienes un encuentro con el Señor. Él es todo, hermanos. Y Él, hermanos, es... A veces las respuestas las recibimos así, directamente de Dios. A veces vamos y le preguntas al profeta. Acuérdense, cuando David dijo que quería hacer la casa. Y el profeta le dijo, todo lo que te venga a la mano, hazlo. ¿Se acuerdan de esa historia de David? Pero en la noche Dios le habla al profeta y le dice, hey, ve y dile a David que él no me va a construir el templo. Porque sus manos han derramado mucha sangre. Su hijo va a construir el templo. Pues ahí va el profeta con la cola entre las patas a decirle, hey, dice mi mamá que siempre no. Dice el Señor que no, que tú no le vas a conseguir, no le vas a construir el templo. Imagínate. Dios, hermanos, es bueno. Amén. Entonces vemos aquí cómo por la idolatría, Dios aparta su rostro, lo voltea. Nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, podemos venir ante su presencia y hallar el refugio, como lo dice el rey David. Porque el rey David habla también en el Salmo 46, Él es mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él habla. Y por ese amor tan grande, hermanos, que aunque el Señor esconda su rostro de nosotros, esa misericordia tan grande y ese amor va a hacer que nos dé la oportunidad. Acuérdense que cuando Dios mandó al Hijo para reconciliarnos, nos dio el beneficio de la salvación, pero nos dio la oportunidad de arrepentirnos. El arrepentimiento, hermanos, es el que nos va a llevar a que volvamos a ver el rostro del Señor. ¿Por qué dice la palabra aquí? Porque yo les pregunto hoy, ¿por qué buscar el rostro de Dios, hermanos? Yo me hice una pregunta cuando estaba haciendo este tema. ¿Por qué tenemos que buscar el rostro de Dios, hermanos? Es tan sencillo, porque somos pecadores. Ahora vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Miren nomás esta palabra. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego el 6, está más pesado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjense nada más. Pero aquí también vemos en el versículo 8, hermanos, vemos la misericordia, la gracia de Dios. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Nosotros hallamos gracia delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ve a su obra. Él los conoce, Él nos conoce. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos conoce, hermanos. Él sabe qué potencial puede desarrollar en Eduardo, en Lorena, en Josué, en Loreto, en Sofi. Él sabe, tal vez la gente no dio un peso por ti, hermano, pero Dios dio su vida por nosotros. Y Él sabe que somos portadores de la gracia y que podemos llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Amén. Por eso Dios dijo, hizo un pacto con Noé, ya no volveré a destruir la tierra con agua. ¿Y cuál fue la señal? El arco iris de colores es la señal del pacto para que cuando la lluvia terminó. Dios, hermanos, aquí vemos que por el pecado, por esa causa, hermanos, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Dios nos deja ver su rostro, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo nos deja ver su rostro el Señor? A través de la palabra, hermanos. Es a través de la palabra. Aquí el Señor nos dice cómo ser salvos, a través de la palabra, cómo ser santos, cómo ser perfectos. El Señor te lo da en su palabra. Entonces, quiero conocer el rostro de Dios, yo tengo que ir a la palabra. Yo tengo que buscar a Dios en su palabra, hermanos.
Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La palabra, Salmos 19, versículo 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Miren, es a través de la Escritura que Dios nos va a revelar cómo buscar el rostro del Señor. Fíjense, a través de las Escrituras Dios nos está diciendo por qué su rostro lo voltea, ¿no? Ya sabemos que por el pecado, por las iniquidades, lo provocamos a ira, la idolatría, todas esas cosas Dios nos dice en su palabra que hacen que Él voltee su rostro. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? No voy a provocar a ira al Señor, ¿verdad? No voy a andar haciendo ídolos de ninguna clase. Voy a orar y me voy a santificar y voy a buscar que Dios limpie y desarraigue toda iniquidad de mi vida y orar por mi familia. Entonces, aquí Dios me está dando a mí las armas para cómo evitar que Dios me voltee la cara. Que te voltee la cara a alguien que se enojó contigo, pues como quiera vas y te reconcilias con él, ¿no? Es lo mismo con Dios. Tengo que reconciliarme con Dios. Si sé que estoy procediendo mal, si sé que estoy viviendo en un pecado, sé que el rostro del Señor no va a estar ahí conmigo. Yo soy la que tengo que buscar el rostro de Dios. Yo tengo que hacer un análisis en mi vida y ver si estoy caminando como tengo que caminar. Yo tengo que buscar ese rostro divino, hermanos. Ese rostro que quedó desfigurado, ¿no? En lo humano, pero en lo divino, Él es perfecto. Entonces, miren lo que dice, vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12 de Hebreos, versículo 14, porque no lo leí hace un momento. Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El rostro del Señor va a ser hallado cuando le busquemos sinceramente. Ese rostro del Señor lo vas a hallar cuando lo busques de todo corazón, sinceramente, cuando estés viviendo en esa santidad que Dios pide. No estoy hablando, hermano, de que tengas una aureola en la cabeza, no, sino de que hagas lo que dice la palabra, de que yo haga lo que dice la palabra, que ponga la palabra por obra en mi vida, que camine como Dios me está diciendo que tengo que caminar, hermanos. Miren, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tenemos que hallar a Dios, buscar el rostro de Dios, verlo. No, verlo, voy a decirlo cara a cara, porque pues verlo, nosotros tenemos la cara, Él nos ve la cara, nosotros no podemos ver su cara todavía, pero lo vamos a ver si nosotros vivimos en santidad, y eso es lo que importa, guardar nuestra vida en santidad y permanecer fiel para que el día que estemos delante de su presencia, seamos hallados irreprensibles delante de Él. Que Dios nos diga, buen siervo y fiel, pásale a la cena del Señor. Amén. Bienvenido a la cena del Señor. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Dios tiene que ser hallado por nosotros. Tenemos que buscar a Dios para hallarlo. Tenemos que llamarlo para que Él nos abra esa puerta. Amén. Necesitamos nosotros, hermanos, entender y saber cómo buscar el rostro de Dios. Porque muchos, yo escuché mucho tiempo, busca el rostro de Dios, pero no te dicen cómo buscar el rostro de Dios. Obviamente tú vas a verle la cara a alguien y te vas a poner ahí, volteame a ver, mírame así, ¿no? Hasta le puedes agarrar la carita, hey, mírame. Pero no es así. Te dicen, busca el rostro de Dios, pero no te dicen cómo buscarlo. Amén. Y nosotros necesitamos entender eso. Necesitamos saber. Porque mucha gente dirá, es una alegoría, ¿no? Buscar el rostro de Dios es una alegoría. No, no es una alegoría. Dios sí, habla alegorías en sus parábolas, pero después, acuérdense, se las explicaba a sus discípulos. Entonces, ¿quién te va a hacer entender esa parábola? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a enseñar y vas a entender tú lo que Dios quiere hablarte en ese momento. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que están encriptadas dentro de la palabra que a veces no alcanza uno a entenderlas. Necesitamos ir, hermanos, a lo profundo de Dios, más allá de lo que nuestros ojos naturales y carnales pueden ver y entender. Entender que en esta búsqueda vamos a encontrar cosas inexplicables, cosas que solamente a través del Espíritu Santo las podemos entender, cosas que no han sido reveladas a mente humana, que ojo y oído no vio, como dijo el apóstol Pablo. Necesitamos ir a lo profundo con el Señor, hermanos. Hay cosas, como dice Corintios, hay cosas que no las podemos discernir carnalmente. Miren, hermanos, 1 Corintios dice, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, muchas veces buscamos el rostro de Dios en esa condición, en la carne, hermanos. Y en la carne queremos recibir lo que la carne desea. Tal vez yo tengo una necesidad y digo, ay, voy a buscar el rostro de Dios. Dios, yo necesito que me des un carro, un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor no estás preparado para tener un carro todavía. ¿Sí? O Dios, dame mucho dinero. Y a lo mejor no estamos preparados para recibir tanto dinero. Pero Dios conoce todas las cosas. Señor, entrégame a esa mujer, pero esa mujer tiene dueño. Dios, entrégame a este varón, y ese varón también está ocupado. Entonces, a veces pedimos para nuestros deleites, para nuestros gustos, pero no le preguntamos a Dios si esa es la voluntad. Por eso a veces buscamos el rostro de una manera en la carne. Y la carne, hermano, no percibe lo del Espíritu. Entonces terminamos enojados y frustrados con Dios porque Dios no te cumplió ese antojo que tenías. Dice la palabra, Salmo 37, 4 me parece, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Jehová es algo diferente, es buscar ese rostro, es obedecer a Dios. Y Él concederá las peticiones y los anhelos de tu corazón, lo que a ti te conviene. Pero hay un dicho mundano que mi mamá lo decía mucho. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, decía. Yo sé que si endereza jorobados, no. Porque ¿cómo andaba una mujer ya jorobada de tanto sufrir y el Señor la libró, ¿no? Pero es cierto, hermanos, a veces pedimos mal, como dice en el libro de Santiago. Vamos a ver qué dice Santiago en el capítulo 4. Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces nos enojamos, ¿por qué? Porque no estamos buscando el rostro de Dios de la forma correcta. Buscamos ese rostro que nos han presentado. Hay quienes predican solo de la prosperidad. Ay, vas a ser rico, siembra aquí y acá.
Dios es el dueño del oro y de la plata y no es pecado ser rico. No es pecado, pero hay principios bíblicos para que tú adquieras las riquezas. Y una de esas es la fidelidad. Amén. Tú necesitas una mujer, una novia, una esposa, pues únete en yugo igual con el tuyo, porque si te vas a un yugo desigual vas a tronar. Mujer soltera, señorita soltera, que esté en el camino de Dios, búsquese un hombre de Dios, porque si se busca uno del mundo, viene el pecado. Unirse en yugo desigual a nuestras vidas trae consecuencias. Hay principios bíblicos y esos principios bíblicos nos van a llevar a hacer las cosas correctas, pero tenemos que buscar el rostro de Dios. Preguntarle al Señor, Dios, ¿esto es correcto? Y Dios te va a responder a través de su palabra, hermanos, a través de lo que dejó escrito. Tenemos que morir a la carne, hermanos, a esos deseos pecaminosos. Debemos de aceptar y reconocer nuestra condición delante de Dios, delante de nuestro Dios. Debemos de buscarlo de todo corazón, hermanos, con un corazón limpio, con manos limpias, con la conciencia limpia. Debemos de tener delante de Dios un rostro limpio delante de Él. Aunque de momento no lo podemos ver físicamente, va a llegar la promesa de verlo cara a cara, como vimos en 1 Corintios. Pero si nosotros en la tierra no buscamos el rostro de Dios de la manera correcta, hermanos, ni lo vamos a ver en la tierra, y mucho menos lo vamos a ver en la eternidad. Necesitamos aprender. Cuando te digan busca el rostro de Dios, tú ya debes de saber que el rostro de Dios se busca viviendo en santidad y lo vas a ver en santidad. Y que si estás cometiendo algún pecado, no vamos a poder ver el rostro de Dios. Solamente nos vamos a engañar, hermanos. Es la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Porque la verdad es lo que nos va a hacer libre, su palabra. Entonces, si Dios me está diciendo cuando Él voltea el rostro, pues yo tengo que evitar de hacer estas cosas. Yo tengo que buscar día con día la santidad. Y la santidad la consigues a través de la palabra. Vas a ser perfeccionado. El alma va a ser salvada a través de la palabra. Cuando tú cumplas los mandamientos, cuando yo cumpla los mandamientos de Dios. Y eso, hermanos, miren, la gente piensa que el Señor no va a venir porque el tiempo pasa y pasa. La palabra dice que Él no retarda su venida. O sea, no está haciéndolo a propósito. Dios nos está dando una oportunidad para que se salve la gente, para que se salve nuestra familia, para que se salven los hijos, para que se salven los esposos, las esposas. No crean que Dios está jugando con su palabra, no, hermanos. Dios va a venir un día. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, solo Él. Pero cada día que Dios nos está regalando es una oportunidad que tenemos de ver su rostro. Y que cuando lleguemos delante de la presencia de Él, tú lo puedas ver cara a cara. Y que te diga el Señor, pásale. No que al rato, ¿qué les dijo a Señor, Señor? No todo el que diga Señor, Señor será salvo. Si usted ve, hermanos, en las Escrituras, por ejemplo, ahorita leí del profeta Ezequiel. Si usted busca en las Escrituras, Dios les dice a los profetas, hijo de hombre, pon tu cara. O sea, Dios les dice, den la cara y hablen y profeticen. Dios pide a los hombres, a los profetas les decía, hijo de hombre, voltea tu rostro. O sea, pon tu cara, darles la cara y diles, y les daba la palabra. Entonces, para nosotros poder dar esa palabra de Dios que nos da, tenemos que ponernos cara a cara con la persona. ¿Y cómo vas a estar cara a cara con la persona cuando tengas esa honestidad y esa sinceridad para hablarle a la gente? Cuando yo viva la palabra, imagínate que yo vaya y quiera exhortar a alguien, ¿no? Llamarle la atención a alguien, pero yo estoy haciendo lo mismo o peor cosas. No voy a tener cara para ir delante de esa persona. ¿Por qué? Dice la palabra que cuando vayas a exhortar a alguien, te consideres a ti mismo primero. Considérate si estás haciendo lo correcto para poder le decir al que está mal lo que está haciendo mal. Entonces Dios les decía a los profetas, hijo de hombre,
Pon tu rostro sobre la nación fulana, y les daba la palabra. O sea, tenían que ir a hablarles cara a cara. Porque nosotros, hermanos, no debemos de esconder el rostro. Si yo cometí un error, si yo cometí una falta, voy a ir delante de Dios a su presencia y con toda mi carota llena de vergüenza, de lo que sea, yo le voy a decir, Señor, te fallé. Perdóname. Cometí este pecado, cometí esta falta, aquí estoy reconociendo mi falta delante de ti, te pido misericordia, pero no lo tienes que volver a hacer, porque Dios no es un juego. Cuando se haya arrepentimiento tiene que haber un fruto, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no dice así la palabra? Si un día te equivocaste, si sabes que cometiste ese pecado, no lo vuelvas a hacer, porque entonces ya nos estaríamos burlando de la gracia de Dios. Y Dios, hermano, no puede ser burlado. Lo que el hombre siempre va a cosechar. Necesitamos, hermanos, aprender a buscar el rostro de Dios. Y esta es la manera correcta. Venir delante de Dios con un corazón sincero, con mucha devoción delante de Dios, con un corazón que se quiebre delante de Dios. Y créanme, van a encontrar ese rostro divino. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a dejar este lugar.